Bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema del cálculo del ángulo que forman dos rectas, el ángulo entre dos rectas. Para esto vamos a considerar dos rectas en el plano, dos rectas secantes, dos rectas que se cruzan y vemos que se forman no un ángulo, sino cuatro ángulos. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Vemos que son ángulos agudos y estos dos ángulos, también opuestos por el vértice entre sí, vienen siendo dos ángulos obtusos. Y notemos que este ángulo y este ángulo son ángulos suplementarios, es decir, suman 180 grados. A este ángulo, a los ángulos agudos les vamos a llamar beta, que en realidad ese va a ser el ángulo que vamos a poder determinar de manera directa con la siguiente fórmula. Tangente de beta es igual a el siguiente cociente, M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2, donde M1 y M2 son las pendientes de estas dos rectas. Es muy conveniente aquí que, por ejemplo, si voy a determinar este ángulo beta, tomemos como L1 la recta que tiene menor pendiente y L2 la recta que tiene pendiente mayor, de manera que L1 tendrá pendiente M1 y L2, perdón, tendrá pendiente M2. Entonces, sustituyendo esas pendientes en esta ecuación, voy a obtener el valor del ángulo beta. Un ángulo siempre será un ángulo agudo, el ángulo que vamos a poder determinar de manera directa. Y esta elección de L1 y L2 lo hicimos así de manera conveniente para que este cociente nos dé siempre un valor positivo. Y así, al aplicarle la tangente inversa, para despejar beta, aplicamos tangente inversa. Entonces vamos a aplicarle tangente inversa a un valor positivo y el ángulo va a darnos un valor positivo también. Si nosotros cambiamos los valores de M1 y de M2, lo que va a pasar es que aquí nos va a quedar un valor negativo, el mismo valor pero negativo, y entonces el ángulo que va a resultar va a ser un ángulo negativo. Cuando en un problema lo único que nos dicen es determina el ángulo que forman las rectas siguientes y me dan las ecuaciones de las rectas o me dan las pendientes de esas rectas y lo único que me piden es determinar el ángulo, puedo sustituir sin necesidad de graficar, puedo sustituir ahí M1 y M2 en el orden que yo quiera y al final le aplico valor absoluto. Si me da un valor negativo, pues le aplico valor absoluto, considero el valor positivo y a ese valor positivo le aplicamos la tangente inversa. Y entonces el ángulo que vamos a obtener va a ser el ángulo agudo que forman esas dos rectas. Bien, una consideración importante aquí es siempre, bueno, de preferencia para no tener que aplicar valor absoluto y que no tengamos aquí valores negativos, pues es que M2 sea la pendiente, que sea la pendiente mayor M2 que M1. Bien, entonces, y si el problema ya me asigna cuál es L1 y cuál es L2, entonces lo que puedo hacer es aplicar valor absoluto al final si el resultado de este cociente fuera negativo. Vamos a aplicar esto a un ejemplo. Vamos a considerar lo siguiente. Determina el ángulo que forman las rectas. Vamos a considerar una recta con las siguientes ecuaciones. Me van a dar las ecuaciones de estas rectas. 5x menos 3y más 1 igual a 0.
perdón, vamos a poner menos 1 aquí. 5x menos 3y menos 1 igual a 0. Y la otra ecuación que sea 4x menos 5y más 32 igual a 0. Esas dos. 5x menos 3y menos 1 igual a 0. Y 4x menos 5y más 32 igual a 0. Me dicen que determine el ángulo que forman estas dos rectas. Entonces, lo único que necesito hacer es aplicar esta fórmula. Voy a calcular las pendientes, obviamente. Para aplicar esta fórmula necesito conocer las pendientes de estas dos rectas. Y el ángulo que voy a obtener es el ángulo agudo que forman estas dos rectas. Pues bien, considerando la primera ecuación, ¿sí? A ver, para la ecuación que dice 5x menos 3y menos 1 igual a 0, ¿cómo puedo determinar su pendiente? Pues puedo ir a las fórmulas para determinar la pendiente a partir de la ecuación general de la recta. O si no quiero buscar en fórmulas, si no me sé la fórmula de memoria, lo más práctico, lo que me parece más práctico aquí es esta ecuación que está en forma general de la recta, pasarla a la forma pendiente ordenada. Es decir, en forma de función, despejando y. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es pasar del otro lado el menos 3y, lo voy a pasar sumando allá. Me va a quedar 5x menos 1 igual a 3y. Y entonces, este 3 que está multiplicando allá lo paso dividiendo. Y me va a quedar 5x menos 1, todo entre 3, y me queda y sola. Este despeje es muy práctico, ¿no? Y ahora vean que este 3 divide al 5x y también divide al 1. Por lo tanto, y es igual a 5 tercios de x. Eso da al dividir 5x entre 3. Luego, menos 1 entre 3, pues 1 tercio. Esta forma de la ecuación es la forma pendiente ordenada. Acá tenía la forma en su ecuación, o la ecuación de la recta en su forma general de la ecuación de la recta. Y acá tengo la forma pendiente ordenada. Pendiente ordenada al origen. De donde puedo ver que este valor que está aquí es la pendiente de esta recta, que es 5 tercios. Esa es la pendiente, esa es una de las pendientes. Todavía no le voy a llamar si es la pendiente 1 o es la pendiente 2, porque es conveniente utilizar como M2 la que sea pendiente mayor que M1. Si no, lo que puedo hacer es sustituir simplemente, y acuérdense, aplicar valor absoluto si me diera un valor negativo. Bien, lo que voy a hacer ahora es hacer lo mismo, pero para la otra ecuación, ¿sí? Para la ecuación 4x menos 5y más 32 igual a 0, despejamos y. Esta es la forma general, voy a ir a la forma pendiente ordenada. Despejando y, voy a pasar este menos 5y al otro lado. Me va a quedar 4x más 32 igual a 5y. Y luego este 5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. O sea que me va a quedar 4x más 32, todo entre 5. Y ya me queda la y sola. ¿Sí? Y este 4x entre 5, pues me queda 4 quintos de x. Más 32 entre 5, pues 32 quintos. Esta es la forma pendiente ordenada, lo que significa que la pendiente de esta ecuación, de esta recta, la pendiente en este caso es 4 quintos. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿5 tercios o 4 quintos? Pues es mayor 5 tercios. Entonces, es conveniente decir que M2 es 5 tercios y que M1 es 4 quintos. ¿Sí? Para no tener que aplicar valor absoluto a esto y que directamente me dé este cociente un valor positivo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sustituir esos valores de las pendientes en la fórmula para determinar
el ángulo entre las dos rectas. Voy a decir que la tangente de beta es igual a M2 menos M1. Pues M2 dijimos que era 5 tercios. 5 tercios. Menos M1 que vale 4 quintos. Todo eso lo voy a dividir entre 1 más el producto de M1 por M2. O sea, de 4 quintos por 5 tercios. Bien, en el numerador, acá tangente de beta, en el numerador tengo 5 tercios menos 4 quintos. Pues aquí lo más recomendable es convertirlo todo a quinceavos, ¿sí? Que es el común múltiplo. Lo convertimos todo a quinceavos y hago 15 entre 3. 15 entre 3, hago esta división, 15 entre 3, 5, por 5, 25. 25 menos 15 entre 5, 3, por 4, 12. Y en el denominador me va a ir quedando 1 más este producto. El producto de dos fracciones, pues es numerador por numerador, denominador por denominador. 4 por 5, 20. Entre 5 por 3, 15. Bien, eso es hasta ahorita la tangente de beta. Seguimos haciendo operaciones. La tangente de beta va a ser igual. 25 menos 12, eso nos da 13. 13 quinceavos. En el numerador, 13 quinceavos. Y en el denominador tengo un entero más 20 quinceavos. Este entero lo puedo pensar que son quinceavos, que son 15 quinceavos, más 20 quinceavos, esto me da 35 quinceavos, ¿sí? Estoy pensando convenientemente que este entero dividido en 15 partes, pues son, en quinceavos serían 15 quinceavos, más 20 quinceavos son 35 quinceavos. Y entonces, aquí lo que aplico es la propiedad de las proporciones, extremos por extremos, medios por medios. Por lo tanto, me va a quedar que la tangente de beta va a ser igual a el producto de 15 por 13, ¿sí? Voy a dejar indicado aquí porque se van a cancelar, miren, 13 por 15, ¿sí? Extremos por extremos, entre medios por medios, 15 por 35. De esta manera, 15 con 15 se hace en la unidad y me va a quedar tangente de beta igual al cociente de 13 entre 35. Entonces ya puedo aplicar ahí la tangente a la menos 1. ¿Tangente a la menos 1 de qué? De 13 entre 35. Voy a hacer en su calculadora, hacemos shift tangente de ese cociente que es 13 entre 35. Y el resultado es el ángulo beta que mide 20.376, vamos a redondearlo a 38 grados. Y me da un valor positivo. De esta manera calculamos directamente el ángulo que forman las dos rectas. Siempre con esta fórmula vamos a obtener el ángulo agudo que se forma entre las dos rectas dadas. Así de fácil.